El frío de Madrid cortaba la piel como una cuchilla invisible aquella mañana de junio. Marina Olmedo se ajustó el abrigo al cuerpo mientras caminaba apresuradamente por las calles del centro financiero de la ciudad, sus zapatos golpeando contra el hormigón húmedo a un ritmo ansioso que reflejaba los latidos de su corazón. A sus 26 años, había aprendido a caminar deprisa, en la vida, en las calles, en los pasillos de Innovatec, donde trabajaba como asistente administrativa hacía 3 años. La empresa ocupaba 15 plantas de uno de los rascacielos más imponentes del Paseo de la Castellana, y Marina conocía cada pasillo, cada sala, cada rincón donde podía esconderse cuando la presión del trabajo se volvía insoportable. Era allí, entre pilas de documentos y reuniones interminables, donde intentaba construir una vida que tuviera sentido, una vida que fuera suya, finalmente. El orfanato donde había crecido era un recuerdo que prefería mantener encerrado en algún lugar oscuro de su mente. 15 años de su vida pasados entre paredes desconchadas y camas de hierro, soñando con un futuro que parecía imposible para una niña sin apellido, sin historia, sin nadie que pudiera decir de dónde había venido o a dónde debía ir. Pero Marina había vencido. Terminó el bachillerato con beca de estudios, hizo la carrera de administración trabajando de día y estudiando de noche, y consiguió un puesto en una de las mayores empresas de tecnología del país. No era mucho, pero era suyo. Aquella mañana, mientras el ascensor subía lentamente hasta la 12ª planta, Marina repasaba mentalmente la agenda del día. Informes que terminar, correos electrónicos que responder, una reunión con el personal de marketing a las 3 de la tarde. La rutina que la mantenía cuerda, que le daba propósito. Era eso lo que se repetía a sí misma todas las mañanas. Su vida tenía propósito, aunque a veces pareciera demasiado pequeña para ser vista. La oficina ya estaba concurrida cuando llegó. Innovatec nunca dormía. Era un organismo vivo que pulsaba 24 horas al día, alimentado por la ambición y el dinero que circulaba por los pasillos como sangre en las venas. Marina saludó a algunos colegas con un discreto asentimiento y se dirigió a su mesa, una pequeña estación de trabajo en un espacio abierto donde se encontraban los empleados de nivel intermedio. Fue allí, sentada ante su ordenador, donde intentó olvidar la noche anterior. No es que hubiera mucho que olvidar, en realidad. Una cita concertada a través de una aplicación, una cena en un restaurante demasiado caro para su salario, una conversación que no fluyó, una noche que terminó en la cama de un extraño y la dejó con un sabor amargo en la boca. El hombre era guapo, eso tenía que admitirlo. Alto, cabello oscuro bien cortado, ropa cara, un apartamento en el barrio de Salamanca que costaba más de lo que ella ganaba en 2 años. Pero había algo frío en él, algo distante y calculado que la hizo sentir como si fuera solo un elemento más en una lista de tareas pendientes. Marina sacudió la cabeza, intentando alejar esos recuerdos. Tenía trabajo que hacer, cuentas que pagar, una vida que construir. No podía permitirse el lujo de quedarse rumiando encuentros fallidos con hombres ricos y vacíos. El día transcurrió en su normalidad predecible hasta la hora del almuerzo. Marina estaba en la pequeña cocina de la oficina, calentando una fiambrera en el microondas, cuando Carla y Julia, sus colegas del departamento de marketing, se unieron a ella. Era raro tener un momento de distensión en medio del día, y Marina se permitió relajarse un poco mientras las 3 conversaban sobre asuntos banales. La telenovela que estaban viendo, los planes para el fin de semana, los cotilleos de la oficina. ¿Y bien, Mari? ¿Cómo fue tu cita de ayer? Carla preguntó con una sonrisa maliciosa, removiendo el café con una cucharilla de plástico. Desapareciste del grupo de WhatsApp después de decir que ibas a salir con el galán de la app. Marina sintió que se le calentaba la cara. Había mencionado la cita a sus amigas el día anterior, más por nerviosismo que por ganas de compartir. Ahora se arrepentía. Ah, fue normal, respondió, intentando sonar desinteresada. ¿Normal? Julia arqueó una ceja. El tipo tenía un apartamento en el barrio de Salamanca, coche importado. ¿Cómo que normal?
Marina suspiró mirando a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie más cerca. La cocina estaba vacía, solo ellas tres y el zumbido bajo del aire acondicionado. Del otro lado de la pared de cristal podía ver a algunos colegas pasando por el pasillo, pero nadie prestaba atención a su conversación. «Mira, ¿quieren saber de verdad?». Marina bajó la voz, sintiéndose extrañamente impulsada a desahogarse. «El tipo es guapo, tiene dinero, apartamento increíble, todo perfecto por fuera. Pero... Carla se inclinó hacia adelante, los ojos brillando de curiosidad. «Pero es malo en la cama, sinceramente. Una decepción completa». Las tres estallaron en risas, y Marina sintió un alivio extraño al pronunciar esas palabras. Era como si finalmente hubiera logrado poner en perspectiva la frustración de la noche anterior. El hombre podía tener todo el dinero del mundo, pero eso no lo convertía en un buen amante. De hecho, había algo casi robótico en la forma en que la tocaba, como si estuviera siguiendo un manual técnico en lugar de conectar con ella como ser humano. ¡Ay, qué decepción! Julia sacudió la cabeza. Estos hombres ricos creen que el dinero lo resuelve todo, ¿verdad? Que solo porque tienen una cuenta bancaria abultada, automáticamente saben lo que están haciendo. Es verdad. Carla asintió. Apuesto a que ni se preocupó si te estabas divirtiendo. Solo pensó en él mismo. Marina asintió, recordando la frialdad con la que el encuentro había terminado. Ni siquiera se había ofrecido a llevarla a casa. Solo llamó a un coche de aplicación y se quedó allí, parado en la puerta de su apartamento, como si estuviera esperando que ella se fuera pronto, para que él pudiera volver a su rutina. Lo peor es que se cree lo máximo, Marina continuó, la voz cargada de frustración. Se pone con esa pose de conquistador, pero a la hora de la verdad, cero química, cero conexión. Parecía que me estaba haciendo un favor. Las tres rieron de nuevo y Marina se sintió mejor. Era bueno poder hablar de ello, desahogar la irritación que había arrastrado desde la noche anterior. Conversaron unos minutos más sobre relaciones y hombres en general, intercambiando historias y consejos antes de regresar a sus puestos de trabajo. Lo que Marina no sabía era que, del otro lado de la pared de cristal esmerilado que separaba la cocina del pasillo principal, alguien se había detenido para atender una llamada importante. Alguien que había escuchado cada palabra de su conversación. Rafael Montero regresaba de una reunión en la 20ª planta cuando sonó su teléfono móvil. Era su abogado, llamando por un contrato urgente que necesitaba ser revisado antes del final del día. Se detuvo allí mismo, en el pasillo, apoyado en la pared que daba a la cocina de los empleados. La llamada era demasiado importante para ser interrumpida, y él estaba concentrado en los detalles legales que el abogado explicaba cuando las voces femeninas del otro lado de la pared llamaron su atención. Primero, fue solo un murmullo indistinto, pero luego una voz se destacó de las otras, una voz que no reconoció inmediatamente, pero que tenía algo de familiar. Él continuó fingiendo escuchar al abogado, pero su atención estaba completamente volcada en la conversación que ocurría a pocos metros de distancia. El tipo es guapo, tiene dinero, apartamento increíble, todo perfecto por fuera, pero es malo en la cama. Sinceramente, una decepción completa. El mundo se detuvo. Rafael sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Las palabras resonaron en su mente con una claridad brutal, y supo inmediatamente que la mujer estaba hablando de él. La descripción era demasiado específica para ser coincidencia. Apartamento en el barrio de Salamanca, coche importado, la noche anterior. Era ella, la mujer con quien había salido la noche pasada. Marina, recordó ahora. Marina Olmedo, su empleada. «¿Doctor Montero? ¿Me está escuchando?». La voz del abogado le llegó como si viniera de muy lejos. «Sí, estoy aquí», logró responder, la voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Puede enviarme los documentos por correo electrónico. Los revisaré y le llamaré pronto». Colgó el teléfono sin esperar respuesta, el aparato temblando ligeramente en su mano. Las risas provenientes de la cocina parecían resonar por los pasillos, cada carcajada como un aguijonazo en su dignidad. Durante 35 años de vida,
Rafael Montero había construido un imperio. Había transformado una idea en una empresa multimillonaria, superado obstáculos que destruirían a hombres más débiles, conquistado el respeto y el miedo de sus competidores. Pero allí, en ese momento, se sintió reducido a nada por algunas palabras pronunciadas por una mujer a la que apenas conocía. Una empleada de su propia empresa. Permaneció allí, apoyado en la pared, intentando procesar lo que había sucedido. La noche anterior había sido normal, desde su punto de vista. Él tenía sus reglas, su manera de conducir esos encuentros. No era un hombre romántico, nunca había pretendido serlo. El sexo, para él, era una necesidad física, algo que debía resolverse de manera eficiente y sin complicaciones emocionales. Funcionaba así hacía años, desde que Isabela había salido de su vida, dejando solo escombros y humillación pública. Pero aparentemente, Marina Olmedo tenía expectativas diferentes, y ahora ella estaba allí, del otro lado de una pared fina, riéndose de él con sus colegas de trabajo. Rafael cerró los puños, sintiendo una mezcla de rabia y algo que no lograba identificar. ¿Humillación? ¿Curiosidad? Había algo en aquella mujer que lo había intrigado desde el momento en que la vio en la aplicación. No era solo la belleza. Él había estado con mujeres más bellas. Era algo en la manera como ella miraba a la cámara en la foto de perfil, como si estuviera desafiando a quien la viera a intentar entenderla. Ahora, de repente, se convertía en más que una noche olvidable. Se convertía en un enigma que necesitaba descifrar. Rafael enderezó el cuerpo y ajustó la corbata, recomponiendo la máscara de frialdad que siempre usaba en la oficina. Tenía una empresa que dirigir, empleados que gestionar, decisiones importantes que tomar. No podía quedarse allí, en el pasillo, rumiando las palabras de una asistente administrativa cualquiera. Pero mientras caminaba hacia el ascensor, su mente ya estaba trabajando. Marina Olmedo acababa de cometer un error muy grande. Ella no lo sabía aún, pero acababa de despertar algo en él que estaba adormecido hacía años, una necesidad de probar su valor, de demostrar que no era el hombre frío y sin sustancia que ella había descrito a sus amigas. Ella iba a descubrir exactamente quién era Rafael Montero, y cuando lo descubriera, quizás cambiaría de opinión sobre muchas cosas. El ascensor subió silenciosamente hasta la 30ª planta, donde se encontraba su sala particular. Pero durante todo el camino, Rafael no pudo quitarse de la cabeza la voz de Marina pronunciando aquellas palabras que lo habían golpeado como balas. Malo en la cama. Una decepción completa. Nadie jamás había sido tan directa con él, tan brutalmente honesta. Y, extrañamente, eso no lo hacía querer alejarse de ella. Hacía exactamente lo contrario. Marina regresó a su mesa después del almuerzo, sintiéndose más ligera. La conversación con las amigas había sido exactamente lo que ella necesitaba para poner la noche anterior en perspectiva y seguir adelante. Tenía cosas más importantes de qué preocuparse que de hombres ricos y sus deficiencias en la cama. El resto del día pasó rápidamente. Se finalizaron informes, se respondieron correos electrónicos. La reunión de la tarde transcurrió sin sobresaltos. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, Marina estaba lista para ir a casa, a su pequeño apartamento en Malasaña, donde podría finalmente relajarse con un libro y una taza de té. Estaba guardando sus pertenencias en el bolso cuando Marcos, el supervisor de su departamento, apareció junto a su mesa. «Marina, necesito hablar contigo antes de que te vayas». Ella lo miró con curiosidad. Marcos era un hombre de mediana edad, siempre muy serio y objetivo, que rara vez hablaba con los empleados de nivel inferior sin un motivo específico. «Claro, Marcos, ¿pasó algo?» «Nada grave», respondió, pero había algo en su tono que la dejó ligeramente aprehensiva. «Es que recibí una llamada de la junta directiva hace poco. Parece que alguien de arriba notó tu trabajo». Marina sintió que el estómago se le hacía un nudo. «¿Cómo así?» «Bueno, parece que vas a tener un ascenso. A partir del lunes trabajarás directamente con el Departamento de Estrategia Corporativa. Será una posición de analista senior, con un aumento salarial significativo y una oficina propia en la 20ª planta». Por un momento,
Marina se quedó sin palabras. ¿Un ascenso? Llevaba en la empresa solo 3 años y nunca había demostrado ambiciones más allá de hacer bien su trabajo actual. ¿Por qué alguien de la junta directiva notaría a una asistente administrativa común? Pero no entiendo. No me postulé para ninguna vacante. ¿Cómo sucedió esto? Marcos se encogió de hombros. No sé los detalles. Solo sé que la decisión vino de arriba, directamente de la presidencia. Enhorabuena, Marina. Es una gran oportunidad. Se alejó antes de que ella pudiera hacer más preguntas, dejándola allí parada junto a su mesa, intentando procesar lo que había sucedido. Un ascenso inesperado, de la nada, decidido por la presidencia de la empresa. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo extraño en todo esto, muy extraño, pero ella no tenía idea de cuán extraño realmente era. En la 30ª planta, Rafael Montero estaba en su despacho, observando por la ventana panorámica las luces de Madrid que comenzaban a encenderse en la penumbra del atardecer. Una sonrisa muy discreta bailaba en las comisuras de su boca. A partir del lunes, Marina Olmedo trabajaría a solo unos metros de él, y entonces, finalmente, él podría empezar a entender quién era realmente la mujer que había logrado golpearlo donde más dolía, en su orgullo. El juego apenas estaba comenzando. La 20ª planta de Innovatec era un mundo completamente diferente de la 12ª. Allí los pasillos eran más anchos, revestidos de madera clara y cristal templado, y el silencio solo era interrumpido por el murmullo discreto de conversaciones en salas de reunión y por el clic suave de teclas de portátiles caros. Marina se sintió fuera de lugar desde el momento en que pisó allí la mañana del lunes, cargando una pequeña caja con sus pertenencias personales, una taza de cerámica azul que había recibido de regalo cuando se graduó en la universidad, una pequeña planta suculenta y una foto enmarcada donde aparecía sola el día de la graduación, sonriendo a la cámara con una expresión de orgullo silencioso. Su nueva sala era 3 veces más grande que su antigua mesa. Tenía una ventana con vista a la ciudad, una mesa de cristal que reflejaba las luces de la oficina, y una silla de cuero que costaba más que su salario anterior de un mes. Marina colocó sus pocas pertenencias en un rincón de la mesa y se sentó, sintiéndose como una impostora, en un lugar donde claramente no pertenecía. «Bienvenida a la 20ª planta», dijo una voz femenina detrás de ella. Marina se giró y vio a una mujer elegante, de aproximadamente 40 años, vistiendo un traje gris impecable y una sonrisa profesional. «Soy Patricia Castro, directora de Estrategia Corporativa. Usted debe ser Marina Olmedo». «Sí, encantada de conocerla». Marina se levantó rápidamente, extendiendo la mano. «Todavía estoy intentando entender cómo sucedió todo esto. Quiero decir, el ascenso fue tan súbito». Patricia la estudió por un momento, sus ojos oscuros evaluando a Marina de pies a cabeza de una manera que la hizo sentirse aún más incómoda. «A veces las oportunidades aparecen cuando menos las esperamos», dijo, finalmente. «Voy a ser directa con usted, Marina. Su ascenso fue una decisión que vino directamente de la presidencia de la empresa. Nadie en mi departamento había oído hablar de usted antes del viernes». El estómago de Marina se contrajo. «¿Cómo así?» «Lo que quiero decir es que alguien muy importante en esta empresa decidió que usted merece estar aquí. Y cuando digo alguien importante, estoy hablando del propio Rafael Montero». El nombre golpeó a Marina como un rayo. Rafael Montero, el fundador y presidente de Innovatec, el hombre que había transformado una startup en uno de los mayores conglomerados tecnológicos de España. Ella lo conocía solo de fotografías en revistas de negocios y de apariciones eventuales en entrevistas en la televisión. Un hombre respetado y temido a partes iguales, conocido por su frialdad y por su capacidad implacable de tomar decisiones que cambiaban la vida de miles de personas con la misma facilidad con la que uno elige qué ponerse por la mañana. «Pero, ¿por qué haría eso?», Marina preguntó, la voz saliendo más débil de lo que pretendía. Patricia se encogió de hombros. «Esa pregunta tendrá que hacérsela a él». Pidió verla en su despacho a las 10 en punto. Marina miró el reloj en la pared. 9:45. «¿Hoy?» «Ahora».
Los 15 minutos que siguieron fueron los más largos de la vida de Marina. Intentó prepararse mentalmente para el encuentro, repasando todo lo que sabía sobre Rafael Montero e intentando imaginar qué podría querer con ella. Quizás había un proyecto especial que necesitara a alguien con su perfil. Quizás él había revisado su currículum y había identificado algún talento que ella misma no sabía que poseía. Pero en el fondo, una voz pequeña e insistente le susurraba que había algo mal en toda esa situación. La 30ª planta era aún más imponente que la 20ª. La secretaria de Rafael Montero, una mujer de mediana edad con una mirada eficiente y ligeramente intimidatoria, la recibió con una sonrisa cortés y la condujo hasta una antesala decorada con muebles de diseño italiano y obras de arte contemporáneo español que Marina reconoció de libros de arte que había tomado prestados de la biblioteca pública. El señor Montero la recibirá en unos minutos, informó la secretaria. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? ¿Café? ¿Agua? ¿Zumo? Agua, por favor. Marina respondió, la boca repentinamente seca. Se quedó allí sentada, las manos sudando ligeramente, intentando controlar el nerviosismo que crecía a cada minuto que pasaba. Cuando la puerta del despacho finalmente se abrió, Marina se levantó instintivamente, preparada para saludar al hombre más poderoso de la empresa donde trabajaba. Y entonces lo vio. Rafael Montero era exactamente como aparecía en las fotos: alto, hombros anchos, cabello oscuro peinado hacia atrás con precisión militar, traje oscuro que costaba más que el coche de Marina. Pero había algo en sus ojos, una intensidad que las fotografías no lograban capturar. Ojos oscuros que parecían capaces de penetrar hasta los pensamientos más profundos de una persona. «Señorita Olmedo», dijo, extendiendo la mano. Su voz era grave, controlada, con un acento madrileño refinado. «Encantado de conocerla personalmente». Marina le estrechó la mano, notando lo firme y cálida que era. Por un momento fugaz, algo en la forma en que él la miraba la hizo sentir como si ya lo hubiera visto antes. Pero eso era imposible. Un hombre como Rafael Montero no pasaría desapercibido. «El placer es mío, señor Montero, y gracias por la oportunidad. Todavía estoy intentando entender por qué fui elegida». Una sonrisa muy sutil apareció en las comisuras de su boca. «Entre, por favor, tenemos mucho de qué hablar». El despacho de Rafael Montero era del tamaño del apartamento de Marina. Una de las paredes era completamente de cristal, ofreciendo una vista panorámica de Madrid que quitaba el aliento. La decoración era minimalista y elegante. Muebles oscuros, algunas plantas estratégicamente posicionadas, una pared con diplomas y premios que documentaban una carrera brillante. «Siéntese», dijo, indicando una butaca de cuero frente a su mesa. «¿Puedo llamarla Marina?» «Claro». Él se acomodó detrás de la mesa, las manos entrelazadas, y la estudió en silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad. «Marina», comenzó, finalmente. «Usted se está preguntando por qué está aquí». «Sí, así es». La respuesta es simple. Yo creo en reconocer talentos antes de que otras empresas los descubran. Revisando los archivos de empleados de la empresa, encontré su currículum y quedé impresionado con su trayectoria. Una joven que salió de un orfanato, se graduó trabajando, consiguió un puesto en una de las mayores empresas del país. Eso demuestra determinación e inteligencia. Marina sintió una mezcla de orgullo y desconcierto. No era común que personas en posiciones de poder conocieran detalles tan íntimos sobre la vida de empleados de niveles inferiores. «Gracias, pero mi currículum no tiene nada de extraordinario. Hay cientos de empleados con historias similares». «Ah, pero usted se equivoca». Rafael se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. «Existe algo en usted que me llama la atención, una autenticidad que es rara en el mundo corporativo. La mayoría de las personas que conozco siempre están intentando impresionar, siempre actuando para conseguir lo que quieren. Usted, no. Usted es directa, honesta, dice exactamente lo que piensa». Algo en su tono hizo que una alarma sonara en la mente de Marina. Había una carga de significado en esas palabras que ella no lograba descifrar.
No sé si eso es necesariamente una cualidad en el mundo de los negocios, dijo cautelosa. Al contrario, es exactamente eso lo que la hace valiosa. Él se recostó en la silla. Quiero que trabaje directamente conmigo en los próximos meses. Tenemos un proyecto estratégico importante, una expansión internacional que requiere a alguien con una perspectiva fresca, alguien que no esté contaminado por la política interna de la empresa. Marina procesó esa información. Trabajar directamente con Rafael Montero era una oportunidad que podría transformar su carrera. Al mismo tiempo, había algo en la situación que la hacía sentir como si estuviera caminando sobre hielo fino. ¿Qué tipo de trabajo sería? Análisis de mercado, investigación de la competencia, informes estratégicos. Usted viajaría conmigo a reuniones internacionales, participaría en decisiones importantes. Es un trabajo que exige dedicación total, pero la recompensa sería proporcional al esfuerzo. ¿Y por qué yo? Hay personas con mucha más experiencia que podrían hacer este trabajo. Rafael se quedó en silencio por un largo momento, solo observándola. Cuando finalmente habló, había algo diferente en su voz, algo más bajo, más íntimo. Porque tengo la impresión de que usted me entiende de una manera que otras personas no pueden, y para este proyecto en particular, necesito a alguien en quien pueda confiar completamente. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que él hablaba que sugería capas de significado que ella no lograba alcanzar. Era como si él estuviera manteniendo dos conversaciones al mismo tiempo, una superficial, profesional, y otra subterránea, cargada de insinuaciones que ella no lograba descifrar. Señor Montero, aprecio la oportunidad, pero necesito ser honesta. No sé si estoy cualificada para un trabajo de esa magnitud. Déjeme decidir sobre sus cualificaciones, dijo, levantándose de la silla. Lo que usted necesita decidir es si está dispuesta a salir de su zona de confort. Este trabajo va a exigir que se exponga de maneras a las que quizás no esté acostumbrada. Tendrá que trabajar largas horas, viajar frecuentemente, estar disponible siempre que yo la necesite. Algunas personas consideran eso invasivo. Marina se levantó también, sintiéndose pequeña ante su imponente presencia. Estoy acostumbrada a trabajar mucho. No me importan las horas extras. Excelente. Rafael caminó hasta la ventana, las manos en los bolsillos, contemplando la ciudad allá abajo. Entonces vamos a empezar inmediatamente. Mañana por la noche tenemos una cena con inversores internacionales. Usted vendrá conmigo. ¿Cena de negocios? Sí. Será su primera oportunidad de ver cómo funciona el lado estratégico de la empresa. Él se giró para mirarla de nuevo. ¿Puede conseguir algo adecuado para vestir? El código de vestimenta es formal. Marina asintió, aunque sabía que no poseía nada en su armario que fuera adecuado para una cena con inversores internacionales. Pero ella se las arreglaría. Siempre lo hacía. Una última cosa, Rafael dijo cuando ella se dirigía a la puerta. Este trabajo requiere discreción absoluta. Todo lo que vea, oiga o aprenda trabajando conmigo debe permanecer estrictamente confidencial. Esto incluye no comentar sobre el trabajo con colegas de la oficina. Claro, entiendo perfectamente. Estoy seguro de que entiende. Había algo en la forma en que él dijo eso que hizo que Marina sintiera como si acabara de firmar un contrato que no había leído completamente. Cuando salió del despacho, caminando de vuelta al ascensor con las piernas ligeramente temblorosas, Marina no lograba librarse de la sensación de que había algo importante que se le estaba escapando. Rafael Montero había sido cortés, profesional, incluso generoso con la oportunidad que le había ofrecido. Pero había algo por debajo de toda aquella formalidad, una corriente subterránea que la hacía sentir como si fuera una pieza en un juego cuyas reglas ella desconocía. En el ascensor, bajando de vuelta a su nuevo despacho en la 20ª planta, Marina cerró los ojos e intentó organizar sus pensamientos. Un ascenso inesperado, un trabajo que podría cambiar su vida, la atención personal del hombre más poderoso de la empresa. Debería estar celebrando. Entonces, ¿por qué se sentía como si estuviera siendo casada? Rafael permaneció en la ventana de su despacho mucho tiempo después de que Marina se fuera.
La conversación había transcurrido exactamente como él había planeado. Ella estaba intrigada, ligeramente incómoda, pero también tentada por la oportunidad. Era fascinante observar cómo ella reaccionaba a sus palabras, cómo intentaba descifrar las entrelíneas de todo lo que él decía. Ella era más inteligente de lo que él había anticipado, menos ingenua. Eso hacía el juego más interesante. Había algo en ella que lo intrigaba más allá de la obviedad de su belleza. Marina Olmedo poseía una cualidad que él rara vez encontraba en las mujeres de su círculo social, una honestidad brutal que era tanto atractiva como irritante. Ella no sabía que él era el hombre de la noche del viernes, pero aún así había algo en la forma en que lo miraba, que sugería que lograba ver a través de las capas de formalidad y poder que él usaba como armadura. Esto era peligroso y adictivo. Rafael regresó a su mesa y abrió el archivo que había mandado preparar sobre Marina Olmedo. Tenía allí toda la información disponible sobre la vida de ella, dónde había nacido, o mejor dicho, dónde había sido encontrada, el orfanato donde creció, sus registros académicos, su historial laboral, incluso informes de crédito y registros de alquiler. Era sorprendente cómo una persona podía parecer tan transparente en el papel y aún así permanecer un enigma. Una huérfana que había construido una vida para sí misma a través de pura determinación. Una mujer que nunca había conocido el privilegio, pero que poseía una dignidad natural que la mayoría de las personas nacidas en cuna de oro nunca lograría alcanzar, y que, aparentemente, no tenía filtros cuando se trataba de expresar opiniones sobre su rendimiento sexual. Rafael sonrió para sí mismo. Marina Olmedo no lo sabía aún, pero estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente al hombre que había despachado tan casualmente el viernes anterior. Y él iba a asegurarse de que ella nunca más cometiera ese error. El teléfono en su mesa sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Señor Montero?» Era la voz de su secretaria. «Isabela Navarro está en la línea. Dice que es urgente». Rafael sintió que todos los músculos de su cuerpo se tensaban. Isabela, la mujer que había destruido su capacidad de confiar, que había expuesto sus fracasos más íntimos para que toda la élite madrileña los viera. La mujer que había desaparecido de su vida 2 años atrás, dejando solo escombros y humillación. «Pásame la llamada», dijo, tras una pausa, Rafael. La voz de ella era exactamente como él la recordaba, suave, seductora, cargada de una confianza que rozaba la arrogancia. «¿Cuánto tiempo?» «¿Qué quieres, Isabela?» «Directo al grano, como siempre. Me gusta eso de ti». Había una sonrisa en su voz que él lograba visualizar perfectamente. «Estoy de vuelta en Madrid. Tenemos asuntos pendientes que resolver». «No tenemos asuntos pendientes. Tú lo dejaste bien claro cuando diste aquella entrevista para la revista». «Ah, Rafael, ¿todavía estás dolido por esa tontería?» «Fueron solo negocios, querido. Nada personal». La rabia que él había mantenido cuidadosamente reprimida durante 2 años amenazó con explotar. Isabela había terminado su relación dando una entrevista para una de las revistas de cotilleo más leídas del país, donde había descrito a Rafael como un hombre que confunde poder financiero con carisma personal, y había insinuado que él era emocionalmente frío y completamente desastroso en la cama. La entrevista había sido republicada en varios sitios web y se había convertido en el hazmerreír en los círculos sociales donde él se movía. «Si llamaste para provocar, puedes colgar ahora». «Llamé porque tenemos una reunión concertada el jueves con los inversores del Grupo Navarro. ¿Te acuerdas, verdad? Esa fusión que puede valer 3.000 millones de euros para tu empresa». Rafael cerró los puños. Había olvidado completamente que Isabela era hija de uno de los mayores inversores internacionales con quien estaba negociando. El negocio había estado sobre la mesa hacía meses, y ahora ella estaba de vuelta para conducir las negociaciones por parte de la familia. «Jueves», repitió controlando la voz. «A las 8 de la noche, cena en un elegante restaurante. Y Rafael, será un placer trabajar contigo de nuevo». La llamada terminó, dejando a Rafael solo en su despacho con una sensación de déjà vu incómodo. Primero Marina y su honestidad brutal sobre sus habilidades en la cama. Ahora Isabela,
regresando para reabrir heridas que él había pasado 2 años intentando curar. Era como si el universo estuviera poniendo a prueba su capacidad de mantener el control sobre su propia vida. Pero Rafael Montero no había llegado a donde estaba dejando que las mujeres determinaran el rumbo de sus negocios o de su autoestima. Tenía un plan para lidiar con Marina, y ahora tendría que desarrollar un plan para lidiar con Isabela también. La diferencia era que, esta vez, no sería tomado por sorpresa. En la 20ª planta, Marina estaba sentada en su nueva sala, intentando concentrarse en los informes que Patricia le había dejado para revisar. Pero su mente seguía volviendo a la conversación con Rafael Montero. Había algo en él que la inquietaba, no solo su presencia imponente o su obvia inteligencia, sino algo más sutil, la manera en que él la miraba, como si supiera algo sobre ella que ella misma desconocía. Y había algo familiar en él también, algo que ella no lograba identificar. Marina sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Estaba siendo paranoica. Rafael Montero era solo un empresario exitoso que había decidido darle una oportunidad. Ella debería estar agradecida, no desconfiada. Pero mientras intentaba concentrarse en los números en la pantalla del ordenador, una voz pequeña e insistente en su mente seguía susurrándole que había mucho más en esa historia de lo que ella lograba ver. Y, sin saber por qué, esa voz le hacía recordar al hombre frío y distante con quien había pasado la noche del viernes, el hombre que había sido tan decepcionante en la cama, el hombre cuyo rostro estaba empezando a olvidar, pero cuya frialdad todavía la incomodaba cuando pensaba en él. Si Marina supiera que ese hombre estaba sentado exactamente 10 plantas por encima de ella, planificando cuidadosamente cada movimiento de un juego que ella ni siquiera sabía que estaba jugando, quizás hubiera confiado más en esa voz de alerta en su mente, pero ella no lo sabía. Todavía no, y Rafael pretendía mantener las cosas así hasta el momento exacto en que decidiera revelar todas sus cartas. Marina pasó la tarde del martes recorriendo las tiendas del centro de Madrid, buscando algo adecuado para vestir en la cena de negocios. Con el salario de asistente administrativa, sus opciones eran limitadas, pero logró encontrar un vestido negro discreto en una liquidación y zapatos que no parecieran demasiado baratos. No era la ropa que una ejecutiva senior usaría, pero era lo mejor que podía conseguir con el dinero que tenía. La noche siguiente, mientras se arreglaba en el pequeño baño de su apartamento en Malasaña, Marina intentó controlar el nerviosismo que crecía a cada minuto. Sería la primera vez que participaría en una cena con inversores internacionales, la primera vez que vería a Rafael Montero fuera del ambiente controlado de la oficina. Había algo en esa proximidad que la inquietaba, no solo por la obvia diferencia social entre ellos, sino por algo más sutil que ella no lograba identificar. El restaurante elegido para la cena era uno de los establecimientos más elegantes de la ciudad. Marina llegó 15 minutos antes de la hora acordada, según las instrucciones de Rafael, y esperó en la recepción, intentando no parecer tan fuera de lugar como se sentía. Los otros clientes del restaurante exudaban una sofisticación natural que ella nunca poseería. Mujeres con joyas discretas pero caras, hombres en trajes a medida, conversaciones en idiomas que ella reconocía, pero no comprendía completamente. Marina. La voz de Rafael detrás de ella hizo que se girara rápidamente. Él estaba impecable, como siempre, pero había algo diferente en él aquella noche. Quizás era la luz más suave del restaurante o la manera en que el traje azul oscuro realzaba sus ojos. Pero Marina se encontró notando detalles que había pasado por alto durante la reunión en el despacho. La manera en que él se movía con absoluta confianza, cómo los camareros y el maître lo saludaban con una deferencia que iba mucho más allá de lo profesional. Este era un hombre acostumbrado a ser respetado, admirado, temido. «Buenas noches, señores Montero», dijo, extendiendo la mano, pero en lugar de estrechar su mano, él colocó la mano ligeramente en su espalda, guiándola hacia el salón principal del restaurante. El toque era profesional, casual, pero Marina sintió un escalofrío que la sorprendió. «Los inversores llegaron hace unos minutos», dijo, inclinándose ligeramente para que ella pudiera oírlo por encima del murmullo discreto del restaurante.
Son alemanes, muy directos. No les gusta perder el tiempo con formalidades innecesarias. Su papel es observar, tomar notas mentales y, si es necesario, aportar ideas que puedan ser relevantes. Pero principalmente, quiero que observe cómo funcionan estas negociaciones. Marina asintió, intentando ignorar cómo la proximidad de él afectaba su concentración. Había algo en el olor de su perfume, algo amaderado y masculino, que la hacía recordar algo que ella no lograba identificar. La mesa estaba reservada en un área más privada del restaurante, y Marina fue presentada a 3 hombres elegantes que hablaban un español cuidadoso pero correcto. Klaus Hoffmann, el líder del grupo, era un hombre de 60 años con ojos azules penetrantes y una manera directa de hablar que inmediatamente la hizo sentir cómoda. Sus asociados eran más jóvenes, pero igualmente serios y enfocados. Durante las 2 primeras horas de la cena, Marina se contentó con observar. Rafael dominaba la conversación con una facilidad natural, alternando entre español, inglés y ocasionalmente alemán básico. Era fascinante verlo en acción, la manera en que anticipaba objeciones, cómo presentaba información de forma que destacaba las ventajas de su propuesta, cómo leía las expresiones de los inversores y ajustaba su enfoque según fuera necesario. ¿Y cuál es su opinión sobre el mercado español de tecnología educativa, señorita Olmedo? Klaus preguntó de repente, dirigiendo su atención hacia ella. Marina sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Rafael la observaba con una expresión neutra, pero ella podía sentir su atención completamente enfocada en ella. Bueno, comenzó, organizando rápidamente sus pensamientos. Creo que todavía estamos subutilizando el potencial. España tiene una población joven enorme y creciente acceso a Internet, pero la mayoría de las soluciones educativas disponibles son importadas y no tienen en cuenta las especificidades culturales y socioeconómicas del país. Klaus se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Puede elaborar? Por ejemplo, Marina continuó ganando confianza. Muchas plataformas educativas asumen acceso estable a Internet de alta velocidad, pero la realidad es que millones de estudiantes españoles todavía dependen de conexiones inestables o datos móviles limitados. Una plataforma que funcionara bien, incluso con conectividad irregular, tendría una ventaja competitiva enorme. Interesante, Klaus murmuró intercambiando miradas con sus asociados. ¿Y usted cree que existe demanda para este tipo de solución? Absoluta, especialmente si consideramos que el gobierno español ha invertido fuertemente en educación digital en los últimos años. El problema no es falta de voluntad o recursos, es falta de soluciones adecuadas a la realidad local. Rafael estaba observando la conversación con una expresión que Marina no lograba descifrar. Había algo en sus ojos que la hacía sentir como si estuviera siendo evaluada de maneras que iban mucho más allá de su competencia profesional. Rafael, Klaus dijo, girándose hacia él, no nos había dicho que tenía una analista con ideas tan precisas sobre el mercado local. Marina tiene una perspectiva única, Rafael respondió, sus ojos aún fijos en ella. Ella entiende España de una manera que la mayoría de los ejecutivos no puede. Es una de las razones por las que quise que participara en esta reunión. El resto de la cena transcurrió con Marina contribuyendo ocasionalmente a la conversación, siempre con observaciones que parecían impresionar a los inversores. Cuando se despidieron, Klaus le estrechó la mano calurosamente y dijo que esperaba verla de nuevo en futuras negociaciones. Muy bien, Rafael dijo cuando salían del restaurante. Lo hiciste mejor de lo que esperaba. Gracias, creo que sí, Marina respondió, todavía procesando lo cómoda que se había sentido en una situación que debería haber sido intimidante. Caminaron en silencio hasta la puerta del restaurante, donde el coche de Rafael los esperaba. Era un BMW negro, elegante y discreto. ¿Puedo llevarte a casa?, preguntó. Marina dudó. Aceptar un aventón significaría más tiempo a solas con él, más oportunidades para que la extraña tensión que había percibido durante la cena se intensificara. No es necesario que se moleste. Puedo pedir un coche de aplicación. Marina
dijo, y había algo en su voz que la hizo mirarlo directamente. No es molestia. Durante el trayecto hasta Malasaña, conversaron sobre la reunión, sobre los próximos pasos del proyecto, sobre los detalles técnicos que necesitarían ser trabajados. Pero por debajo de la conversación profesional, Marina sentía una corriente eléctrica que la dejaba hiperconsciente de cada movimiento de él, de cada vez que sus dedos se tocaban cuando él le pasaba un documento, de cada momento en que ella sentía el peso de su mirada, cuando pensaba que ella no estaba prestando atención. «Te sorprendes a ti misma», Rafael dijo cuando se detuvieron frente al edificio donde ella vivía. «¿Cómo así?» «Esta noche. Esperabas fracasar, pero en lugar de eso brillaste. Es interesante cómo subestimas tus propias capacidades». Marina se giró para mirarlo completamente. «No subestimo, solo sé cuál es mi lugar». «¿Y cuál es tu lugar?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de significados que ninguno de los dos estaba listo para explorar completamente. «Buenas noches, señores Montero», Marina dijo finalmente, abriendo la puerta del coche. «Gracias por la cena y por la oportunidad». «Rafael», dijo él cuando ella estaba casi cerrando la puerta. «Puedes llamarme Rafael». 3 semanas pasaron a un ritmo vertiginoso. Marina se adaptó rápidamente a la rutina de la 20ª planta, trabajando en informes cada vez más complejos, participando en reuniones estratégicas, contribuyendo con análisis que eran tomados en cuenta por ejecutivos que ella antes solo conocía de nombre. Era el tipo de trabajo que ella había soñado cuando estaba en la universidad, desafiante, importante, con un impacto real en las decisiones de la empresa, pero era también agotador. Rafael exigía perfección en todo y estaba siempre disponible, enviando correos electrónicos a cualquier hora del día o de la noche, convocando reuniones de última hora, cambiando prioridades según las necesidades del negocio. Marina descubrió que trabajaba regularmente hasta las 10 de la noche, llegaba a la oficina antes de las 7 de la mañana, e incluso los fines de semana estaba pensando en proyectos pendientes. Y había algo más. Rafael había desarrollado el hábito de aparecer en su sala sin previo aviso, siempre con alguna cuestión urgente que necesitaba ser discutida. A veces eran cuestiones genuinamente importantes, análisis de mercado que necesitaban ser revisados, contratos que requerían un aporte adicional. Pero otras veces, Marina tenía la impresión de que las visitas eran solo excusas para observarla trabajando, para probar sus reacciones a preguntas inesperadas, para mantener una proximidad que ella estaba empezando a encontrar perturbadora. «Marina», dijo él un jueves por la tarde, entrando en su sala sin llamar, «necesito que me acompañes en un viaje de negocios la próxima semana». Marina levantó los ojos de los informes que estaba revisando. «¿A dónde?» «Buenos Aires. Tenemos reuniones con potenciales socios argentinos. 2 noches, 3 días». La idea de viajar con Rafael Montero a otro país hizo que el estómago de Marina se le hiciera un nudo. 3 días trabajando en proximidad constante con él, lejos del ambiente familiar de la oficina, lejos de cualquier posibilidad de mantener la distancia profesional que ella había cuidadosamente construido en las últimas semanas. «¿Es necesario que yo vaya? ¿No hay otros analistas que podrían...?» «Marina». Él se acercó a su mesa, apoyando las manos planas sobre la superficie de cristal, y se inclinó ligeramente hacia ella. «Usted es la persona que más entiende este proyecto. La necesito allí». Había algo en la forma en que él dijo «la necesito» que hizo que Marina sintiera como si estuviera perdiendo el control de una situación que nunca había controlado completamente. «Claro», dijo finalmente. «¿Cuándo partimos?» «Lunes por la mañana. Mi secretaria le enviará todos los detalles por correo electrónico». Él salió de la sala, dejando a Marina con la sensación de que acababa de aceptar algo mucho más complicado que un simple viaje de negocios. El viernes, víspera del viaje, Marina estaba trabajando hasta tarde cuando recibió una llamada inesperada. Era Carla, su antigua colega de la 12ª planta. «Mari, chica, desapareciste de la faz de la tierra. ¿Cómo están las cosas en la 20ª planta con los poderosos?»
Marina sonrió, dándose cuenta de cuánto había echado de menos las conversaciones distendidas con sus amigas. Está siendo intenso, mucho trabajo, mucho aprendizaje. ¿Y qué te parece trabajar tan cerca del gran Rafael Montero? Las chicas aquí se volvieron locas cuando se enteraron de tu ascenso. ¿Es aún más guapo en persona? La pregunta hizo que Marina se detuviera. ¿Por qué preguntas eso? ¡Ay, vamos, Mari! El hombre es uno de los solteros más codiciados de Madrid. Rico, exitoso, misterioso. Debe tener mujeres haciendo fila para salir con él. Algo en la manera en que Carla describió a Rafael hizo que una alarma se disparara en la mente de Marina. Rico, exitoso, misterioso. ¿Por qué esas palabras le sonaban familiares? Carla, ¿ya has visto fotos de él? Quiero decir, ¿fotos recientes? Claro, aparece de vez en cuando en las revistas de negocios. ¿Por qué? Nada, solo curiosidad. Pero después de colgar el teléfono, Marina no pudo librarse de la incómoda sensación que la conversación había despertado. Había algo sobre Rafael Montero que estaba intentando emerger en su memoria, algo importante que ella no lograba capturar completamente. Abrió Google en el ordenador y escribió su nombre. Decenas de fotografías aparecieron. Rafael en eventos corporativos, en premiaciones, en entrevistas. Todas eran fotos profesionales, donde él aparecía siempre impecable, siempre compuesto, siempre con esa expresión ligeramente distante que ella había aprendido a asociar con él. Pero fue cuando encontró una foto más casual, tomada en algún evento social, cuando el mundo se detuvo. Era él, el hombre con quien había pasado la noche 3 semanas atrás. El hombre sobre quien había comentado con las amigas en la cocina de la oficina. El hombre que ella había descrito como malo en la cama y en una decepción completa. Su jefe, el presidente de la empresa donde trabajaba. El hombre que le había dado un ascenso inesperado y que ahora quería llevarla en un viaje de negocios a otro país. Marina sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Todo empezó a tener sentido, el ascenso súbito, la atención constante, la manera en que él a veces la observaba como si supiera algo que ella no sabía. Él no solo conocía su comentario sobre su rendimiento sexual. Él había orquestado toda esta situación como respuesta a ese comentario. Con las manos temblorosas, apagó el ordenador, cogió su bolso y salió de la oficina sin mirar atrás. Durante todo el camino a casa, su mente trabajaba frenéticamente, repasando cada conversación, cada mirada, cada momento que habían pasado juntos en las últimas semanas. ¿Cómo había sido ingenua al creer que un hombre como Rafael Montero notaría a una empleada común por sus méritos profesionales? Pero lo que la aterrorizaba más era la pregunta que no lograba responder. Si él sabía de todo desde el principio, ¿qué pretendía exactamente hacer con ella? En la 30ª planta, Rafael estaba en su despacho, terminando de revisar los últimos detalles del viaje a Buenos Aires. Todo estaba cuidadosamente planificado. El hotel, las reuniones, los momentos estratégicos cuando él y Marina estarían solos. Había llegado el momento de dar el siguiente paso en el juego que estaba jugando con ella. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Rafael, la voz de Isabela, sonó seductora por el aparato. Espero que no hayas olvidado nuestra cena de mañana. No lo olvidé. Excelente. Tengo algunas propuestas interesantes para discutir contigo, tanto profesionales como personales. Isabela, si crees que puedes simplemente volver y retomar las cosas donde las dejaste... Querido, ella lo interrumpió. No quiero retomar nada. Quiero empezar algo completamente nuevo, y creo que te interesará mucho lo que tengo para ofrecer. La llamada terminó, dejando a Rafael con una sensación de inquietud. Isabela nunca hacía nada sin un motivo ulterior, y su insistencia en reencontrarse con él sugería que tenía planes que iban mucho más allá de los negocios. Pero él no podía distraerse ahora. Marina estaba a punto de descubrir la verdad sobre quién era él, si ya no lo había descubierto. Y cuando eso sucediera, el verdadero juego comenzaría. Rafael sonrió para sí mismo. Había pasado semanas observando a Marina, estudiando sus reacciones, aprendiendo cómo funcionaba su mente.
Conocía ahora sus puntos fuertes y sus vulnerabilidades. Sabía que ella era más inteligente y más resiliente de lo que había anticipado, pero también sabía que había heridas antiguas que podían ser exploradas. El viaje a Buenos Aires sería perfecto. Lejos de Madrid, lejos de cualquier posibilidad de fuga, ellos finalmente podrían tener la conversación que venía siendo pospuesta hacía semanas. Y entonces Marina Olmedo descubriría lo que sucede cuando se subestima a Rafael Montero. En su apartamento en Malasaña, Marina pasó la noche en vela, haciendo las maletas para el viaje e intentando decidir qué hacer. Podía simplemente no aparecer en el aeropuerto el lunes por la mañana. Podía dimitir por correo electrónico. Podía confrontarlo directamente y exigir explicaciones, pero cada opción parecía una forma diferente de capitulación. Rafael había manipulado la situación desde el principio, y cualquier reacción obvia sería exactamente lo que él esperaba. Marina tomó una decisión. Iría a Buenos Aires. Participaría en las reuniones. Se comportaría profesionalmente. Y cuando llegara el momento adecuado, haría las preguntas que necesitaba hacer y descubriría exactamente qué quería Rafael Montero de ella. Ella no sería la víctima pasiva en un juego que no entendía. Si él quería jugar, ella aprendería las reglas y jugaría para ganar. Lo que Marina no sabía era que esa decisión cambiaría su vida para siempre, y que en Buenos Aires, lejos de todo lo que conocía, descubriría que algunas partidas son mucho más peligrosas de lo que aparentan en la superficie, y que a veces, cuando dos personas inteligentes y heridas se enfrentan, nadie sale ileso del confrontamiento. La mañana del lunes amaneció fría y nublada en Madrid. Cuando Marina llegó al aeropuerto de Barajas, Rafael ya estaba esperando, elegante como siempre, leyendo el periódico y tomando café en una de las salas VIP. Él la saludó con la misma cortesía profesional de siempre, pero Marina notó algo diferente en sus ojos, una intensidad que no había percibido antes, o quizás no se había atrevido a reconocer. Durante el vuelo, trabajaron, revisaron presentaciones, discutieron estrategias, planificaron los enfoques para cada reunión. Todo muy profesional, muy civilizado. Pero Marina estaba hiperconsciente de cada movimiento de él, de cada vez que sus dedos se tocaban cuando él le pasaba un documento, de cada momento en que ella sentía el peso de su mirada cuando pensaba que ella no estaba prestando atención. El juego había comenzado, y Marina estaba decidida a no perder. Buenos Aires recibió a Marina y Rafael con un aire otoñal que contrastaba con el invierno madrileño. El hotel que Rafael había elegido era elegante y discreto, ubicado en el barrio de Recoleta, con vistas a los parques arbolados que hacían de la capital argentina una de las ciudades más encantadoras de América del Sur. Marina fue conducida a su habitación, una suite amplia en la 14ª planta, mientras Rafael se instalaba en el ático. Las reuniones comenzaron a la mañana siguiente y transcurrieron exactamente como Rafael había anticipado. Los empresarios argentinos quedaron impresionados con la preparación de Marina, con su comprensión del mercado latinoamericano y con su capacidad de presentar soluciones prácticas para problemas complejos. Durante 2 días, ella se comportó de manera impecable, profesional, competente, enfocada. Era como si hubiera creado una persona ejecutiva que funcionaba perfectamente en el mundo de Rafael. Pero él podía percibir la tensión por debajo de esa fachada, la manera en que ella evitaba quedarse a solas con él, cómo sus respuestas se volvían ligeramente más formales cuando no había otras personas cerca, cómo sus ojos lo estudiaban cuando pensaba que él no estaba prestando atención. Ella sabía, o al menos sospechaba. Fue en la última noche, después de una cena particularmente exitosa, donde cerraron el acuerdo con los argentinos, que todo cambió. Rafael había sugerido que tomaran una copa en el bar del hotel para celebrar el éxito de las negociaciones. Marina aceptó, aunque él pudo ver la reticencia en sus ojos. El bar era discreto y elegante, con música suave y una decoración que evocaba los antiguos cafés porteños. Había pocos clientes aquella noche de jueves, la mayoría parejas conversando en voz baja o empresarios terminando reuniones tardías. «Fue un trabajo excelente», Rafael dijo, levantando su copa de vino tinto.
Los argentinos quedaron genuinamente impresionados, especialmente con sus análisis sobre distribución regional. Marina brindó con él, pero no sonrió. Gracias. Fue un proyecto interesante. ¿Solo interesante? Rafael, ella dijo, y la manera en que pronunció su nombre hizo que él supiera que el momento había llegado. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Marina tomó un sorbo de vino, como si necesitara valor para lo que estaba a punto de decir. Sobre el hecho de que usted es el hombre con quien salí hace un mes. Sobre el hecho de que usted escuchó mi conversación en la cocina de la oficina. Sobre el hecho de que todo esto, el ascenso, el trabajo, este viaje, es algún tipo de juego elaborado que usted está jugando conmigo. Rafael colocó la copa en la mesa, sus movimientos deliberados y controlados. ¿Y cuándo llegó a esa conclusión? El viernes por la noche vi una foto suya en línea y lo reconocí. Ella se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en los de él. La cuestión es, ¿qué quiere de mí? Durante un largo momento, se miraron en silencio. El bar seguía funcionando a su alrededor, pero era como si existiera una burbuja de tensión que los aislaba del resto del mundo. Lo que quiero, Rafael dijo finalmente, es entender por qué sus palabras me afectaron de una manera que nada más ha logrado en años. ¿Mis palabras? Usted me llamó malo en la cama. Me describió como una decepción completa. Su voz era baja, controlada, pero Marina podía sentir la rabia contenida por debajo de la formalidad. ¿Usted tiene idea de cuántas mujeres han estado conmigo y nunca dijeron algo así? Marina sintió que se le calentaba la cara. Yo no sabía que usted estaba escuchando. Fue solo honestidad brutal. Él se inclinó hacia adelante, invadiendo su espacio personal. Y eso me intrigó. La mayoría de las personas que conozco pasa la vida intentando agradarme, adularme, decirme lo que creen que quiero oír. Usted fue la primera persona en años en tratarme como un ser humano común, sujeto a fallas, imperfecto. Marina procesó esas palabras, intentando entender lo que realmente significaban. Entonces, toda esta escenificación fue porque usted se sintió ofendido con mi opinión. No exactamente. Rafael hizo una pausa, como si estuviera pesando cuidadosamente las próximas palabras. Fue porque su opinión me hizo darme cuenta de algo que he estado evitando durante años. ¿Qué? Que me convertí exactamente en el tipo de hombre que siempre desprecié. Frío, calculador, incapaz de conexión genuina. Y usted logró ver eso en una noche, cuando otras personas tardaron años en notarlo. El bar parecía quedarse aún más silencioso. Marina podía oír los latidos de su propio corazón. ¿Y cuál era el plan? Ella preguntó. ¿Acercarme? ¿Manipularme hasta que yo cambiara de opinión sobre usted? Inicialmente, sí. La honestidad cruda en su voz la sorprendió. Quería demostrar que usted estaba equivocada, que yo no era el hombre frío y sin sustancia que usted describió. ¿Y ahora? Rafael cogió la copa de vino, pero no bebió. Solo la sostuvo, observando el líquido oscuro contra la luz. Ahora me doy cuenta de que usted tenía razón, y eso me asusta más que cualquier quiebra o fracaso profesional. Marina sintió algo cambiar dentro de su pecho. Durante todas aquellas semanas, había imaginado a Rafael como un depredador calculador, jugando con ella como un gato juega con un ratón. Pero el hombre sentado frente a ella parecía genuinamente vulnerable por primera vez desde que lo conociera. ¿Por qué me está contando esto? Porque usted merece la verdad y porque, él dudó, porque estos últimos meses trabajando con usted me hicieron sentir más vivo de lo que me he sentido en años. Rafael, usted me desafía, Marina. Me cuestiona, me hace querer ser mejor de lo que soy. Y eso es aterrador para alguien que pasó la vida entera en el control absoluto de todo. Marina tomó otro sorbo de vino, intentando procesar la confesión. Había sinceridad en su voz que era difícil de fingir, pero también había años de manipulación y juegos psicológicos entre ellos. ¿Cómo puedo confiar en usted después de todo esto? ¿Cómo sé que esta conversación no es solo otra capa de su plan? Usted no puede saberlo, él admitió. Solo puede decidir si está dispuesta a darme una oportunidad de probar que cambié. ¿Y si digo que no? ¿Si decido que todo esto fue demasiado lejos? Rafael se quedó en silencio por un largo momento.
Entonces, usted regresará a Madrid mañana con una excelente carta de recomendación y un generoso paquete de despido, y nunca más tendrá que verme. La simplicidad de la oferta la sorprendió. Ella había esperado argumentos, presión, quizás incluso amenazas veladas, no esa calma resignación. «¿Y si me quedo? Si usted se queda», él dijo, finalmente, mirándola directamente a los ojos, «tendrá que enseñarme cómo ser el hombre que usted vio potencial para que yo fuera aquella noche. Porque yo realmente no sé cómo hacer eso solo». Marina sintió lágrimas quemarle detrás de los ojos. Había algo devastadoramente honesto en esas palabras. Durante toda su vida, ella había sido la persona que necesitaba ser salvada, protegida, cuidada. La idea de que alguien, especialmente alguien con el poder y la influencia de Rafael, la necesitara de una manera tan fundamental, era simultáneamente aterradora e intoxicante. «Usted me está pidiendo que lo arregle». «Le estoy pidiendo que me ayude a arreglarme a mí mismo. Hay una diferencia». Marina se recostó en la silla observándolo. Rafael Montero, el hombre que comandaba un imperio, que tomaba decisiones que afectaban miles de vidas, que era temido y respetado en todo el país, estaba allí, vulnerable y expuesto, admitiendo sus fallas para una mujer que había salido de un orfanato y había construido su vida desde la nada. «Necesito pensar», dijo finalmente. «¿Cuánto tiempo necesita?» «No sé, quizás hasta mañana, quizás más». Rafael asintió. «Está bien. ¿Pero Marina?» «Sí. Gracias. Por ser honesta conmigo aquella noche, incluso sin saber que yo estaba escuchando. Por obligarme a ver en quién realmente me convertí. Por darme una oportunidad de explicar». Terminaron las bebidas en relativo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando finalmente se levantaron para irse, Rafael no intentó acompañarla hasta el ascensor. Solo le dijo buenas noches y se quedó en el bar, contemplando su copa vacía. En su habitación, Marina pasó horas en el balcón, observando las luces de Buenos Aires e intentando organizar sus pensamientos. Todo había cambiado en aquellos 40 minutos en el bar. Rafael no era el hombre frío y calculador que ella había imaginado. Era un hombre herido, que había construido tantas defensas a su alrededor que había olvidado cómo establecer conexiones genuinas. Y, de alguna manera inexplicable, ella se había convertido en la clave para ayudarlo a recordar. Pero, ¿podía confiar en él? ¿Podía aceptar que las últimas semanas habían sido más que manipulación? ¿Que habían sido el primer paso hacia algo real? Marina pensó en su propia vida. A sus 26 años, había conquistado más de lo que jamás había soñado posible. Tenía un trabajo que amaba, independencia financiera, un apartamento propio. No necesitaba un hombre rico y complicado para sentirse completa, pero tampoco nunca había sentido la conexión intelectual y emocional que sentía con Rafael. Incluso durante las semanas en que había sido solo un juego para él, había momentos de genuina comprensión mutua, conversaciones que fluían naturalmente, una química que iba más allá de lo físico. Y había algo más. Por primera vez en la vida, alguien estaba pidiendo su ayuda, no por lástima o caridad, sino porque genuinamente creía que ella tenía algo único que ofrecer. Rafael no quería salvarla de su vida, quería que ella lo ayudara a mejorar la suya. Cuando finalmente se fue a dormir, a las 3 de la mañana, Marina aún no había tomado una decisión, pero sabía que, cualquiera que fuera su elección, cambiaría el rumbo de su vida para siempre. En la planta de arriba, Rafael también estaba despierto, sentado en el balcón de su suite con un vaso de whisky, repasando la conversación que habían tenido. Había sido más difícil de lo que anticipó ser tan honesto sobre sus motivaciones y fallas. Durante años, había mantenido una imagen de control absoluto, nunca admitiendo debilidad o incertidumbre a nadie. Pero Marina había logrado romper todas sus defensas sin siquiera intentarlo. Había algo en ella, una combinación de inteligencia, honestidad y fuerza silenciosa que lo desarmaba completamente. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Rafael, espero no estar molestando». La voz de Isabela sonó seductora, incluso a través de la conexión internacional.
Son las 3 de la mañana en Buenos Aires. Isabela, ¿qué quieres? Disculpa, perdí la noción del uso horario. ¿Cómo está yendo tu viaje de negocios? O debería decir, tu viaje romántico. Rafael sintió que todos los músculos se tensaban. ¿De qué estás hablando? Oh, querido, ¿realmente creíste que podrías mantenerlo en secreto? Una asistente administrativa ascendida de la nada, viajando internacionalmente con el gran Rafael Montero, la gente habla. Marina es una empleada competente. Punto. Marina Olmedo, ¿verdad? Huérfana, 26 años, apartamento en Malasaña. La voz de Isabela estaba cargada de malicia. Interesante elección, Rafael. Muy diferente de tu tipo habitual. ¿Cómo sé esa información, querido? Te olvidas de que tengo mis recursos y de que todavía tengo amigos bien posicionados en Madrid. Rafael cerró los puños. ¿Qué quieres? Quiero que termines esta broma ridícula y vuelvas a la realidad. Tenemos negocios importantes que discutir cuando regreses, y no puedo permitir que te distraiga una huérfana ambiciosa que obviamente se está aprovechando de la situación. Cuidado con lo que dices sobre Marina. Ah, entonces es verdad, realmente te involucraste con ella. Isabela rió, el sonido cortante incluso a través de la distancia. Esto es delicioso, Rafael. Después de todos tus discursos sobre no mezclar negocios con placer, vas y te enamoras de una empleada. Yo no. No necesitas negarlo. Está en tu voz. Pero déjame aclarar una cosa. Puedes jugar con ella todo lo que quieras, pero al final tendrás que elegir entre tus negocios y tu nueva obsesión. Y los dos sabemos qué elección harás. La llamada terminó, dejando a Rafael con una sensación de inquietud que iba mucho más allá de la irritación de haber sido despertado. Isabela había regresado a Madrid con un propósito específico, y ahora estaba claro que ese propósito incluía sabotearlo personalmente, no solo profesionalmente. Y de alguna manera, ella había descubierto lo de Marina. Rafael cogió el teléfono de nuevo y marcó a su equipo de seguridad en Madrid. Si Isabela estaba investigando la vida personal de Marina, había la posibilidad de que tuviera otros planes, y él no permitiría que Marina fuera perjudicada por su historia con Isabela. No ahora, cuando finalmente había encontrado a alguien que podía aceptar tanto sus fallas como sus cualidades. A la mañana siguiente, Marina se despertó con una claridad que no había sentido la noche anterior. Había tomado su decisión durante el sueño y ahora sabía exactamente lo que le diría a Rafael. Lo encontró en el restaurante del hotel, tomando café y leyendo informes en el iPad. Cuando la vio acercarse, él levantó los ojos con una expresión cuidadosamente neutra. «Buenos días», ella dijo, sentándose a la mesa frente a él. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «No mucho». Marina cogió la taza de café que el camarero trajo sin que ella tuviera que pedirla. «Pero tuve tiempo para pensar». Rafael dejó el iPad, prestándole toda su atención. «¿Y llegó a alguna conclusión?» «Sí». Marina respiró hondo. «Me quedaré, pero tengo condiciones». Algo en el rostro de Rafael se relajó ligeramente. «¿Qué condiciones?» «Primero, nada de juegos psicológicos. Si tiene algo que decir, lo dice directamente. Si tiene algún problema conmigo, me confronta. No tolero la manipulación. Acepto. Segundo, esto no puede afectar mi trabajo. Si nuestra situación personal interfiere en mi desempeño profesional, me iré inmediatamente. Combinado. Y tercero, Marina dudó. Usted tiene que contarme sobre su pasado, sobre lo que le hizo convertirse en el hombre que usted era antes. Porque si voy a ayudarle a cambiar, necesito entender de dónde viene. Rafael se quedó en silencio por un largo momento. Eso incluirá algunas cosas que no son bonitas de escuchar. Puedo lidiar con eso. Está bien, cuando volvamos a Madrid, te lo contaré todo. Marina extendió la mano sobre la mesa. Entonces tenemos un acuerdo. Rafael estrechó su mano, y esta vez el toque no fue formal o profesional. Fue la promesa silenciosa de que, por primera vez en sus vidas, ambos estaban dispuestos a bajar completamente sus defensas para alguien. Tenemos un acuerdo, él confirmó.
Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras sellaban ese acuerdo en el desayuno en Buenos Aires, en Madrid, Isabela Navarro estaba poniendo en marcha un plan que pondría a prueba esa nueva relación de maneras que ellos jamás podrían imaginar. El vuelo de regreso a España fue diferente al de ida. Rafael y Marina conversaron sobre proyectos futuros, sobre planes para la empresa, sobre las impresiones que habían tenido de los empresarios argentinos. Pero por debajo de la conversación profesional había una corriente de intimidad que no existía antes. Pequeños toques casuales, sonrisas compartidas, momentos de silencio cómodo. Marina observaba a Rafael de una manera completamente nueva. Ahora que conocía sus vulnerabilidades, podía ver los momentos cuando sus defensas subían, cuando él se convertía en el ejecutivo frío y controlado que el mundo conocía. Pero también podía ver cuando él se relajaba, cuando permitía que su personalidad real apareciera. Era fascinante descubrir que Rafael Montero, el hombre que parecía tenerlo todo, estaba tan perdido como ella lo había estado cuando salió del orfanato a los 18 años. La diferencia era que él había construido un imperio para esconder su confusión, mientras que ella simplemente había aprendido a vivir con la incertidumbre. Cuando el avión aterrizó en Barajas, ambos sabían que estaban regresando a una Madrid que sería diferente de la que habían dejado, no solo porque tenían un acuerdo entre ellos, sino porque finalmente habían dejado de fingir que no había algo poderoso y peligroso creciendo entre ellos. Lo que ellos no sabían era que los próximos días pondrían a prueba ese nuevo entendimiento de maneras que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar, y que Isabela Navarro había pasado los últimos 3 días reuniendo información que podría destruir todo lo que habían construido en Buenos Aires. Marina regresó a su apartamento en Malasaña el viernes por la noche con la sensación de que su vida había cambiado irrevocablemente. Buenos Aires parecía un sueño distante, pero las promesas hechas a Rafael aún resonaban en su mente. Ella había acordado ayudarlo a convertirse en un hombre mejor, pero también sabía que eso significaba exponerse de maneras que nunca había imaginado. El fin de semana pasó rápidamente, y el lunes ella volvió a la 20ª planta con una perspectiva completamente diferente. Los colegas notaron el cambio. Había una confianza nueva en Marina, una manera diferente de comportarse que sugería que algo importante había sucedido durante el viaje. Pero ella mantuvo discreción absoluta sobre los detalles conforme habían acordado. Rafael también parecía diferente. Todavía era el ejecutivo implacable que siempre había sido, pero Marina empezó a percibir pequeños cambios en la manera en que interactuaba con los empleados. Menos frialdad, más consideración por las opiniones ajenas. Era sutil, pero ella podía ver que él estaba genuinamente intentando volverse más humano. Fue durante una reunión del miércoles que todo empezó a desmoronarse. Marina estaba presentando los resultados del viaje a Buenos Aires a la junta directiva cuando Patricia Castro la interrumpió con una pregunta que le heló la sangre. «Marina, ¿puede hablarnos sobre su relación personal con el señor Montero?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina miró rápidamente a Rafael, que tenía una expresión de furia controlada. «No entiendo la pregunta», Marina dijo, intentando mantener la voz firme. «Bueno», Patricia continuó, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «nos han llegado algunas informaciones preocupantes sobre la naturaleza de su proximidad con nuestro presidente, informaciones que sugieren que su ascenso puede no haber estado basado solo en mérito profesional». Marina sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Quién dijo eso?» «Eso no importa». Otro miembro del consejo intervino. «Lo que importa es que necesitamos aclaraciones para proteger la integridad de la empresa». Rafael se levantó lentamente de la silla, su presencia dominando la sala. «Esta reunión ha terminado», dijo, la voz peligrosamente baja. «Marina, por favor, espere en mi despacho. El resto del consejo, quiero que estén fuera de aquí en 5 minutos». Pero Patricia no estaba lista para rendirse. «Rafael, usted no puede simplemente... salgan». La explosión de Rafael fue tan súbita e intensa que todos en la sala retrocedieron un paso. Ahora, Marina nunca había visto a Rafael perder el control de esa manera.
era simultáneamente aterrador y revelador. Este era el hombre real por debajo de toda la contención, alguien capaz de furia genuina cuando las cosas que valoraba eran atacadas. 15 minutos después, ella estaba sentada en el despacho de Rafael, mientras él caminaba de un lado a otro, intentando controlar la rabia. ¿Cómo lo supieron?, Marina preguntó. Isabela. El nombre salió como una maldición. Ella ha vuelto hace 2 semanas y ya ha empezado a esparcir veneno. ¿Quién es Isabela? Rafael dejó de caminar y la miró fijamente. Mi ex prometida, la mujer que destruyó mi reputación hace 2 años con una entrevista para una revista, donde me describió como emocionalmente frío y... Bueno, usted recuerda las palabras que usó para describirme en aquella conversación en la cocina. Marina sintió como si las piezas de un complejo rompecabezas estuvieran finalmente encajando. ¿Ella fue quien dijo esas cosas sobre usted antes? Peor. Ella se encargó de humillarme públicamente cuando nuestra relación terminó. Y ahora está intentando hacer lo mismo de nuevo, solo que esta vez usándote a ti como arma. Marina se levantó, empezando a caminar por la sala también. ¿Pero por qué? ¿Qué gana con eso? Control, poder. Isabela siempre estuvo obsesionada con la idea de poseerme completamente. Cuando se dio cuenta de que no lo conseguiría, decidió destruirme. ¿Y qué vamos a hacer? Rafael dejó de caminar y la miró con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. ¿Nosotros? ¿Usted cree que voy a huir a la primera dificultad? Marina cruzó los brazos. Hicimos un acuerdo, Rafael, y yo no rompo mis acuerdos. Antes de que él pudiera responder, su secretaria apareció en la puerta. Señor Montero, la señorita Coa Navarro está aquí. Dice que tiene una reunión concertada. Rafael y Marina intercambiaron miradas. Que entre, Rafael dijo finalmente. Isabela Navarro entró en la sala como si fuera la dueña del lugar. Era una mujer impresionante. Alta, cabello rubio perfectamente arreglado, vistiendo un traje que costaba más que el salario anual de Marina. Todo en ella exudaba poder, riqueza y una confianza que rozaba la arrogancia. Rafael, dijo, acercándose a él con una sonrisa depredadora. Tienes una cara pésima. Isabela, ¿qué quieres? Ah, ¿no me vas a presentar a tu... asistente? Isabela se giró hacia Marina con una sonrisa que era pura malicia. Usted debe ser Marina Olmedo. He oído mucho sobre usted. Marina se mantuvo firme, aunque podía sentir la hostilidad irradiando de Isabela como el calor de un horno. Sra Navarro, dijo simplemente. Por favor, llámame Isabela. Al fin y al cabo, somos casi familia ahora, ¿no? Isabela se sentó en una de las sillas sin ser invitada. Considerando que estás durmiendo con mi ex prometido. Isabela. La voz de Rafael llevaba una clara advertencia. ¿Qué? ¿Estoy siendo indiscreta? Isabela rió. Lo siento, querida, pero creo que tienes derecho a saber en lo que te estás metiendo. Marina se sentó también, decidiendo enfrentar la situación de frente. ¿Y en qué me estoy metiendo? En una relación con un hombre que usa el sexo como arma de control, que confunde posesión con amor, que te mantendrá cerca mientras seas útil y te descartará en el momento en que empieces a incomodarlo. Esto es suficiente, Rafael dijo, moviéndose hacia la puerta. Marina, vámonos. Pero Marina no se movió. No, Rafael, déjala hablar. Ella miró directamente a Isabela. Continúe. Isabela pareció sorprendida con la reacción, pero rápidamente se recompuso. Tú crees que eres especial, ¿no? ¿Que lograste tocar algo en él que otras mujeres no pudieron? Bueno, yo pensé lo mismo una vez. ¿Y qué pasó? Pasó que descubrí quién es Rafael Montero realmente. Un hombre que colecciona personas como trofeos, que usa su riqueza y poder para mantener control absoluto sobre todos a su alrededor. Que es incapaz de amor genuino porque el amor requiere vulnerabilidad, y Rafael nunca se permite ser vulnerable. Marina escuchó todo en silencio, observando también las reacciones de Rafael. Él estaba furioso, pero había algo más, un dolor profundo que él estaba intentando esconder. ¿Y por qué me está contando esto? Marina preguntó finalmente. Porque me gustas, Isabela dijo, y por primera vez
Su voz sonó sincera. Eres inteligente, trabajadora, tienes dignidad. No mereces ser destruida por él de la misma manera que yo lo fui. 3 días pasaron en silencio tenso. Marina se había ausentado del trabajo, alegando problemas de salud mientras procesaba todo lo que Isabela había revelado. Rafael intentó contactarla diversas veces, pero ella no atendía a los teléfonos ni respondía a los mensajes. Fue cuando Carla, su antigua colega, llamó con una información que cambiaría todo. «Mari, necesitas saber una cosa», Carla dijo, la voz tensa. «¿Te acuerdas de aquel periodista que cubría escándalos corporativos? Diego». «Me acuerdo. Él estuvo aquí en la empresa hoy, haciendo preguntas sobre ti y sobre Rafael Montero. Dijo que recibió una denuncia anónima sobre irregularidades en tu ascenso». Marina sintió que el estómago se le apretaba. «¿Qué tipo de irregularidades?» «No sé con certeza, pero él estaba preguntando sobre desvío de fondos, favoritismo, cosas así. Mari, hay algo muy mal sucediendo». Después de colgar el teléfono, Marina tomó una decisión. Necesitaba descubrir la verdad por cuenta propia, no a través de las versiones filtradas de Rafael o Isabela. Y conocía exactamente a la persona que podría ayudarla. Diego Santoro era un periodista de investigación respetado, conocido por exponer corrupción en grandes corporaciones. Marina lo había conocido años atrás en una conferencia sobre ética empresarial en la universidad. Cuando lo llamó, Diego inmediatamente aceptó encontrarse con ella. «Marina», él dijo cuando se sentaron en un café discreto en el centro de la ciudad, «has llegado en el momento justo. Estoy investigando algo que puede interesarte mucho». «¿Qué exactamente?». Diego abrió su portátil y mostró una hoja de cálculo compleja. «Recibí una denuncia anónima sobre movimientos financieros sospechosos en Innovatec. Alguien está desviando fondos durante meses, pero de una manera muy sofisticada». Marina estudió los números. «¿Cuánto estamos hablando?». «Cerca de 5 millones de euros hasta ahora. Y lo interesante es que los desvíos comenzaron exactamente cuando tú fuiste ascendida. ¿Crees que yo...?» «No, Marina. Creo que alguien quiere que parezca que fuiste tú». Diego señaló una serie de transacciones. «Mira, todos esos movimientos fueron hechos usando tus códigos de acceso, pero siempre en horarios cuando tú comprobablemente estabas en otro lugar». Marina sintió como si estuviera viendo un rompecabezas formarse ante sus ojos. «Alguien me está incriminando». «Exacto. Y tengo una sospecha muy fuerte de quién sea». Diego abrió otro archivo. «Isabela Navarro. Ella tiene acceso a los sistemas de la empresa a través de una consultoría que prestaba servicios para Innovatec. Y ella tiene motivos muy personales para querer perjudicar tanto a ti como a Rafael Montero». Marina procesó esa información. ¿Ella está intentando destruir la empresa? No la empresa entera, solo a Rafael. Y tú eres el arma perfecta. Una empleada huérfana que sería fácilmente desechable cuando el escándalo explotara. Cuando el escándalo explote, destruirá la reputación de Rafael y probablemente lo enviará a la cárcel. ¿Y cómo pruebas todo esto? Diego sonrió. Yo no puedo probarlo, pero tú sí. Isabela cometió un error. Ella necesitaba acceder físicamente a los servidores de la empresa para implementar el esquema. Y toda entrada en la sala de servidores es grabada. Marina entendió inmediatamente. «Usted quiere que yo consiga las grabaciones. Si consigues pruebas de que Isabela estuvo en la sala de servidores en los días de las transacciones sospechosas, tendré evidencia suficiente para exponer todo el esquema». Marina pasó la noche planificando cómo conseguir acceso a las grabaciones de seguridad. Sabía que no podía simplemente pedirlas. Rafael estaba siendo investigado, y cualquier movimiento sospechoso podría empeorar su situación. Pero ella tampoco podía dejar que Isabela destruyera la vida de un hombre inocente, aunque ese hombre la hubiera herido. A la mañana siguiente, Marina volvió a la oficina por primera vez en 3 días. Los colegas la observaron con curiosidad, pero ella mantuvo un perfil bajo, saludando solo a las personas necesarias y dirigiéndose directamente a su sala. Fue Patricia quien vino a hablar con ella. «Marina, necesito informarte que estás siendo apartada temporalmente mientras investigamos algunas irregularidades». «¿Qué tipo de irregularidades?».
movimientos financieros sospechosos asociados a tus códigos de acceso. Es solo procedimiento estándar, pero hasta que aclaremos la situación, no puedes tener acceso a los sistemas de la empresa. Marina asintió, fingiendo resignación. Entiendo. ¿Puedo al menos recoger mis pertenencias personales? Claro, pero tendrás que ser acompañada por seguridad. Mientras recogía sus cosas bajo la atenta mirada de un guardia, Marina discretamente deslizó una memoria USB que encontró en un cajón dentro de la manga de su abrigo. No sabía si contenía algo útil, pero era la única oportunidad que tendría de llevar cualquier evidencia. En casa, Marina insertó la memoria USB en el ordenador y descubrió que contenía copias de seguridad de correos electrónicos y documentos que Rafael le había pedido que organizara semanas atrás. Pero había algo más. Archivos que ella no recordaba haber copiado, incluyendo registros de acceso a los sistemas de seguridad de la empresa. Marina pasó horas analizando los datos hasta encontrar lo que buscaba. En las grabaciones de la sala de servidores, había registros de Isabela entrando en el edificio fuera del horario comercial en 3 ocasiones diferentes, todas correspondiendo exactamente a las fechas de las transacciones sospechosas. Pero había más. En uno de los vídeos, Marina podía ver claramente a Isabela conectando un dispositivo a uno de los servidores. Era la evidencia que Diego necesitaba. Marina llamó inmediatamente al periodista. Conseguí las pruebas. Excelente. ¿Puedes verme mañana? Quiero ver todo antes de publicar. Puedo, pero Diego, hay una cosa que necesito hacer primero. Marina sabía que necesitaba confrontar a Rafael antes de que la historia saliera a la luz pública. Él merecía saber la verdad de su boca, no de los periódicos, y ella necesitaba respuestas a sus propias preguntas. A la mañana siguiente, Marina llamó a Rafael. Necesitamos hablar. Marina, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Puedo... En mi apartamento, y ven solo. Cuando Rafael llegó a Malasaña 1 hora después, Marina pudo ver que los últimos días le habían pasado factura. Él parecía cansado, preocupado, más humano de lo que ella jamás lo había visto. Marina, yo puedo explicarlo todo. Siéntate, Rafael. Tengo algunas cosas que mostrarte. Durante la hora siguiente, Marina presentó todas las evidencias que había recolectado. Los registros de acceso, las grabaciones de vídeo, las transacciones fraudulentas. Rafael observó todo en un creciente silencio, su expresión cambiando de confusión a comprensión y finalmente a una rabia fría que Marina reconoció. Ella estaba planeando esto hacía meses, dijo finalmente. Sí, y yo era el cebo perfecto. Una empleada huérfana que sería fácilmente desechable cuando el escándalo explotara. Rafael la miró con una expresión de dolor profundo. Marina, lo siento mucho, por todo, por haberte puesto en esta situación, por haberte investigado, por... Rafael. Marina lo interrumpió suavemente. Entiendo por qué hizo lo que hizo. Isabela es realmente peligrosa, pero usted debería haber confiado en mí. Lo sé. Y eso me atormenta todos los días desde nuestra discusión. Marina se levantó y fue hasta la ventana, observando el movimiento de la calle allá abajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a entregar estas evidencias a la policía y dejar que la justicia siga su curso. ¿Y después? Rafael se acercó a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa. Después, si me lo permites, pasaré el resto de mi vida intentando redimirme por lo que hice. Y si no me lo permites, respetaré tu decisión y desapareceré de tu vida. Marina se giró para mirarlo fijamente. ¿Aprendiste algo con todo esto? Aprendí que el amor no es posesión, que la confianza no puede ser forzada, y que tú eres la persona más valiente que he conocido. ¿Por qué? Porque incluso después de todo lo que pasaste por mi culpa a causa de mis demonios, todavía estás aquí, todavía estás dispuesta a luchar por la verdad. Marina estudió su rostro, buscando señales de mentira o manipulación. En su lugar, encontró solo honestidad cruda y una vulnerabilidad que ella sabía que él rara vez mostraba a nadie. Rafael, si vamos a intentarlo de nuevo, las cosas van a tener que ser diferentes. ¿Diferentes cómo? Transparencia total. Nada de investigaciones secretas, nada de decisiones tomadas para mi propio bien.
Si vamos a ser socios, somos socios de verdad. Acepto cualquier condición que impongas. Y terapia, para ambos. Tú necesitas aprender a confiar sin controlar, y yo necesito aprender a confiar después de haber sido traicionada. Rafael asintió. Cualquier cosa. Marina se acercó a él, colocando la mano en su pecho. Entonces, vamos a terminar con esto primero. Vamos a asegurarnos de que Isabela pague por lo que hizo. Y después vamos a ver si conseguimos construir algo real entre nosotros. Rafael cubrió la mano de ella con la suya. ¿Marina? Sí, gracias por no rendirte conmigo. La historia que Diego publicó 3 días después causó el impacto que Marina había anticipado. Isabela fue arrestada por fraude, extorsión e invasión de sistemas. Las evidencias eran irrefutables, y ella acabó confesando todo a cambio de una pena reducida. Patricia Castro, que había sido cómplice de Isabela en el esquema para destruir la reputación de Marina, fue despedida. La junta directiva de Innovatec emitió una petición pública de disculpas para Marina y le ofreció un ascenso aún mayor como compensación. Marina aceptó el ascenso, pero con sus propias condiciones. Quería autonomía total en sus proyectos y la garantía de que podría implementar programas de responsabilidad social en la empresa. Rafael acordó con todo sin dudarlo. 6 meses después, Marina estaba en su nuevo despacho, aún más grande, en la 25ª planta, revisando los informes del programa de prácticas para jóvenes de orfanatos que había creado. Era su proyecto más importante, una manera de dar oportunidades a niños que habían crecido como ella. ¿Rompiendo récords de nuevo?, Rafael preguntó apareciendo en la puerta con 2 cafés en las manos. Marina sonrió. Siempre. ¿Y tú cómo fue la sesión de terapia hoy? Productiva. El doctor Cordero cree que estoy progresando. Rafael le entregó uno de los cafés. ¿Y la tuya? También buena. Estoy aprendiendo a confiar en mi propio juicio sobre las personas. Rafael se sentó en la silla frente a su mesa, una dinámica que se había vuelto natural entre ellos. Ya no eran jefe y empleada, sino socios iguales construyendo algo juntos. ¿Marina? ¿Te arrepientes de haberte quedado, de haberme dado una segunda oportunidad? Marina colocó la mano sobre la de él. Nunca. Pero pregúntame de nuevo cuando estemos casados dentro de 20 años. Rafael rió, un sonido genuino que ella había aprendido a amar. ¿Es una promesa? Es una promesa. Fuera de la ventana, Madrid continuaba su rutina frenética. Pero allí, en la 25ª planta, 2 personas que habían encontrado una segunda oportunidad en el amor más improbable estaban construyendo un futuro que ninguna de las 2 se había atrevido a soñar. Marina Olmedo había salido de un orfanato determinada a construir una vida que tuviera sentido. Ahora, a sus 27 años, sabía que había conseguido mucho más que eso. Había encontrado no solo éxito profesional, sino también un amor que la desafiaba, la respetaba y la hacía querer ser la mejor versión de sí misma. Y Rafael Montero había aprendido que el verdadero poder no proviene de controlar a los demás, sino de ser lo suficientemente vulnerable como para permitir que alguien especial te transforme en una persona mejor. A veces, las mejores historias de amor comienzan con las palabras más honestas. Y a veces, cuando 2 personas heridas deciden sanar juntas, logran crear algo más hermoso de lo que cualquiera de los 2 podría alcanzar solo. Mejoraron con el tiempo y descubrieron que algunas cosas realmente valen la pena esperar.